¿Y si te dijera que uno de los animales más extraños del planeta no intenta parecer poderoso, sino inexistente? Míralo bien, esa silueta rígida, esa boca desproporcionada, esos ojos apenas entrecerrados. Tu cerebro insiste en clasificarlo como algo familiar. ¿Un búho torpe? ¿Una rama con plumas? ¿Una broma evolutiva? Pero hay algo que no encaja, algo que sugiere que estamos observando una estrategia mucho más antigua que nuestra capacidad de entenderla. Porque este no es solo un pájaro raro, es el resultado de millones de años perfeccionando una idea peligrosa: sobrevivir sin ser visto. En algún punto entre los bosques de Australia y las selvas del sudeste asiático, existe una criatura que ha llevado el arte de desaparecer a un nivel casi imposible. No corre, no ataca, no intimida, se convierte en paisaje. Y esa decisión, aparentemente simple, desafía una de las creencias más arraigadas sobre la naturaleza, que solo los más fuertes o los más rápidos sobreviven. Pero aquí hay algo más profundo, algo que rara vez se menciona cuando hablamos de depredadores, presas y cadenas alimenticias. Hay sistemas invisibles en juego, hay cálculos biológicos que no vemos, hay un equilibrio delicado entre percepción y engaño, entre movimiento y quietud. Y este pájaro, conocido como frogmouth, se encuentra justo en el centro de ese misterio. Antes de continuar, si te atraen estas historias donde la ciencia revela capas ocultas del mundo, suscríbete al canal, porque aquí no nos quedamos en la superficie. Exploramos lo que normalmente pasa desapercibido. Y si este tipo de revelaciones despiertan tu curiosidad, deja un me gusta para que más personas puedan cruzar este límite invisible con nosotros. Ahora vuelve a observarlo. Esa boca que parece demasiado grande para su rostro no es un error. Esa postura vertical no es casual. Y ese silencio tampoco. Hay números detrás de su existencia. Hay adaptaciones que parecen exageraciones hasta que entiendes el contexto. Hay decisiones evolutivas que, vistas de cerca, parecen casi estratégicas. Imagina un mundo donde moverse puede significar morir, donde destacar es una sentencia, donde el más mínimo reflejo de luz en el ojo puede delatarte. En ese escenario, la inmovilidad deja de ser pasividad y se convierte en poder. Y el frogmouth lo sabe. Si alguna vez te has preguntado qué otras realidades se esconden a plena vista, comparte este video con alguien que disfrute mirar más allá de lo obvio, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un pájaro que parece un sapo con plumas, es la historia de cómo la naturaleza perfeccionó el arte de volverse invisible. Y lo más inquietante es que apenas hemos empezado a entender por qué funciona. Si lo observas en su entorno real, el efecto es aún más desconcertante. Imagina la luz filtrándose entre las ramas secas de un eucalipto en Australia. El aire es denso, casi inmóvil. Los insectos vibran en una frecuencia que apenas percibimos. Y allí, a pocos metros del suelo, alineado con el tronco, hay algo que tu mente tarda unos segundos en procesar. No se mueve, no parpadea, no respira, al menos no de una forma que puedas detectar. Parece una extensión del árbol, una fractura natural en la corteza. Pero entonces el viento cambia ligeramente, y por una fracción de segundo, un ojo se afina en una rendija vertical. Está vivo. El frogmouth no se esconde detrás de algo, se convierte en algo. Su plumaje no solo imita colores, reproduce texturas, irregularidades, sombras. Cada pluma parece diseñada para romper su contorno. Si lo miras de frente, ves una criatura de boca ancha y expresión casi caricaturesca. Si lo miras de perfil, desaparece. Esa transición entre animal y objeto ocurre en tu propia percepción. Y ahí empieza la verdadera historia. Porque esta ave no depende de la velocidad. A diferencia de los búhos, no tiene garras diseñadas para capturar presas con precisión quirúrgica. No posee un vuelo silencioso optimizado para emboscadas elegantes. Su estrategia es otra. Durante la noche, cuando el bosque cambia de ritmo y las sombras se expanden, abre esa boca amplia y flexible, casi como una red suspendida en el aire. Los insectos no siempre la ven venir. A veces ni siquiera saben que están entrando en una trampa. No hay persecución dramática, hay paciencia. Pero lo que sucede durante el día es aún más radical. Cuando la luz revela todo lo que la oscuridad oculta, el frogmouth adopta su postura más extrema. Se estira, alinea el cuerpo con la rama, inclina la cabeza hacia arriba y cierra los ojos hasta convertirlos en una línea fina que reduce cualquier reflejo. No está descansando, está ejecutando un protocolo. Cada músculo inmóvil es parte de una coreografía milimétrica. Ahora amplía el contexto. En los bosques australianos y en regiones del sudeste asiático, los depredadores no dudan. Ser detectado puede significar segundos de ventaja o segundos de vida. La evolución no favorece a quien impresiona,
sino a quien persiste. Y aquí aparece un contraste inquietante. Mientras muchas especies desarrollaron colores vibrantes para advertir, colmillos para intimidar o velocidad para escapar, el frogmouth eligió el camino opuesto. Eligió parecer irrelevante. Sin embargo, hay un detalle que rara vez se menciona. Su boca, esa característica que le dio nombre, no solo es grande, está diseñada para maximizar capturas en vuelo con el mínimo movimiento corporal. Y sus vibrisas, pequeñas estructuras similares a bigotes alrededor del pico, funcionan como sensores táctiles que amplían su percepción en la oscuridad. No depende únicamente de la vista. Su sistema es más complejo de lo que aparenta. Y aquí es donde surge algo inesperado. Algunos estudios han observado que el éxito de su camuflaje no solo depende de su forma, sino del comportamiento de quien lo observa. Los depredadores procesan siluetas, patrones y movimiento. El frogmouth interfiere en ese procesamiento. No engaña porque sea perfecto. Engaña porque explota las limitaciones cognitivas de otros animales. En cierto sentido, su estrategia no es solo biológica, es perceptiva. Esto cambia la pregunta inicial. Ya no se trata solo de dónde viene. En términos geográficos, viene de ecosistemas donde la presión selectiva refinó la invisibilidad hasta convertirla en una herramienta casi matemática. Viene de una historia evolutiva que comenzó hace millones de años, cuando las primeras aves nocturnas experimentaban con formas, hábitos y horarios. Y mientras otras ramas del árbol evolutivo se especializaban en la caza activa, esta línea perfeccionaba el arte de no ser detectada. Pero todavía falta una pieza, porque el frogmouth no solo evita ser visto por depredadores, también necesita equilibrar esa invisibilidad con la reproducción, la defensa del nido y la crianza. Y en ese punto, la quietud absoluta se vuelve más arriesgada. ¿Cómo protege algo sin revelar su posición? ¿Cómo cría a sus polluelos en un entorno donde cualquier movimiento puede delatarlo? Si sigues mirando más de cerca, notarás que incluso su aparente pasividad contiene microajustes casi imperceptibles, cambios mínimos de postura según la dirección del sol, ajustes en la inclinación del cuerpo para mantener la ilusión de rama rota. No es una estatua, es un organismo en cálculo constante. Lo más fascinante es que esta estrategia, tan simple en apariencia, revela una capa más profunda sobre cómo funciona la vida. No siempre gana quien impone su presencia, a veces gana quien entiende cuándo reducirla. Y si un pájaro puede convertir la ausencia en ventaja, ¿cuántas otras estructuras invisibles operan a nuestro alrededor sin que las notemos? Todavía no hemos hablado de lo que ocurre cuando el camuflaje falla, ni de las situaciones extremas donde esta inmovilidad alcanza un límite biológico inesperado, ni de cómo su linaje logró expandirse por territorios tan distintos, manteniendo la misma filosofía evolutiva. Eso nos lleva a una dimensión aún más compleja, donde la frontera entre comportamiento y reflejo automático se vuelve difusa. Y cuando lleguemos ahí, la idea de que este es solo un pájaro que parece un sapo con plumas ya no será suficiente, porque lo que estamos empezando a ver no es una rareza, sino un principio oculto que podría explicar mucho más de lo que imaginamos. Y apenas estamos cruzando el umbral. Si vuelves mentalmente a ese bosque donde todo comenzó, notarás que ya no lo observas de la misma manera. Lo que antes parecía un simple escenario natural, troncos, sombras, hojas inmóviles, ahora se revela como un entramado de decisiones invisibles, de cálculos biológicos que operan sin ruido, de sistemas complejos que se ajustan en silencio para sostener el equilibrio. El frogmouth no es solo un ave curiosa adaptada a su entorno, es una manifestación concreta de cómo las estructuras invisibles de la evolución moldean estrategias que desafían nuestras intuiciones más básicas sobre poder, fuerza y supervivencia. Durante siglos hemos asociado la supervivencia con la dominación. La historia humana, desde las primeras civilizaciones hasta las grandes potencias modernas, parece confirmar esa idea. Quien conquista, prevalece. Quien impone, avanza. Pero en la dinámica interna de los ecosistemas, la ecuación es más sutil. Hay engranajes ocultos que no funcionan a partir del ruido ni de la expansión constante, sino de la calibración precisa entre presencia y ausencia. El frogmouth pertenece a esa lógica. Su camuflaje no es simplemente un rasgo físico, es una ingeniería aplicada a escala orgánica. Cada pluma, cada postura, cada microajuste corporal forma parte de una red interconectada de variables: luz, sombra, ángulo solar, distancia visual del depredador, patrones cognitivos de reconocimiento. Es un sistema adaptativo que no actúa aislado, sino en relación constante con otros sistemas biológicos que lo rodean. Cuando se inmoviliza, no está haciendo nada, está interactuando con la percepción ajena,
está explotando las limitaciones neurológicas de otros organismos, está participando en una negociación silenciosa con el entorno. Ese impacto silencioso no se limita a su supervivencia individual. Influye en la dinámica de poblaciones de insectos, en la distribución territorial de depredadores, en la estabilidad de nichos ecológicos específicos dentro de Australia y el sudeste asiático. Un ave que decide no moverse modifica flujos energéticos, altera cadenas alimenticias y contribuye, sin protagonismo visible, a la arquitectura funcional de su ecosistema. Así operan las fuerzas estructurales más decisivas, lejos del espectáculo, pero profundamente integradas en el funcionamiento global. Si amplías aún más la escala, empiezas a notar un paralelismo inquietante. Muchos de los sistemas que sostienen el mundo moderno funcionan de manera similar. Las redes eléctricas, las infraestructuras digitales, los mercados financieros, incluso los acuerdos diplomáticos entre naciones, operan como camuflajes sofisticados. Solo percibimos su existencia cuando fallan. Mientras funcionan, permanecen invisibles, alineados con el paisaje cotidiano de nuestras rutinas. El Frogmouth, en su quietud extrema, encarna esa misma lógica. La estabilidad más eficiente es la que no llama la atención. Existe algo profundamente estratégico en esa elección evolutiva. No competir por el centro del escenario, no destacarse innecesariamente, no activar alarmas que puedan desencadenar reacciones imprevisibles. En términos biológicos, es una optimización de recursos. En términos sistémicos, es una reducción del riesgo. En términos estructurales, es una forma de resiliencia, porque al minimizar su huella perceptiva, el Frogmouth disminuye la probabilidad de entrar en conflicto directo. Y en un entorno donde cada confrontación implica gasto energético y exposición, esa reducción puede significar la diferencia entre continuidad y extinción. Lo que comenzó como la curiosidad ante un pájaro de apariencia extraña, termina revelando una transformación profunda en la manera de interpretar la naturaleza. Ya no observas una criatura peculiar, sino un nodo dentro de una red evolutiva compleja. Ya no ves una postura inmóvil, sino una decisión estratégica integrada en una escala global de procesos interdependientes. La invisibilidad deja de ser pasividad y se convierte en una herramienta sofisticada dentro de un sistema mayor. En ese contexto, la quietud del Frogmouth adquiere un significado más amplio. Es una respuesta adaptativa, pero también es un recordatorio de que el mundo no se sostiene únicamente por fuerzas visibles. Hay dinámicas que operan debajo del umbral de nuestra atención cotidiana, engranajes ocultos que mantienen el equilibrio sin reclamar reconocimiento. La evolución no premia la espectacularidad, premia la coherencia funcional dentro de redes interconectadas. Incluso su expresión, esa boca amplia y aparentemente torpe, deja de parecer caricaturesca cuando comprendes la precisión de su diseño. No es exageración, es especialización. No es rareza, es consecuencia lógica de presiones ambientales específicas. Y en esa comprensión hay un cambio sutil pero irreversible. La percepción se afina, el juicio superficial se diluye y emerge una apreciación más técnica, más madura, más respetuosa de la complejidad que subyace en lo que parecía simple. Al final, lo verdaderamente impactante no es que exista un pájaro que parece un sapo con plumas. Lo verdaderamente revelador es entender que su estrategia es parte de una arquitectura biológica más amplia, una red de decisiones acumuladas durante millones de años que continúan operando hoy, en silencio, moldeando territorios, influyendo en especies, ajustando equilibrios que rara vez notamos. La estabilidad de ecosistemas enteros puede depender de organismos que nunca vemos con claridad, de comportamientos que interpretamos mal o subestimamos. Y mientras el bosque continúa su ciclo, mientras la luz vuelve a filtrarse entre las ramas y el Frogmouth adopta su postura vertical una vez más, queda una sensación persistente de que hemos estado observando apenas una fracción de un sistema mucho más vasto, una estructura organizada donde cada elemento, por discreto que sea, cumple una función en una maquinaria evolutiva que no necesita aplausos para seguir funcionando. Tal vez la verdadera lección no esté en la rareza del animal, sino en la arquitectura invisible que lo sostiene y que, en formas distintas, también sostiene nuestras propias sociedades, tecnologías y mercados, recordándonos que el impacto más decisivo suele provenir de aquello que apenas se percibe. Si las fuerzas más determinantes del mundo operan sin ruido y lejos de la atención constante, ¿cuántas otras dinámicas invisibles están moldeando tu realidad en este mismo instante sin que llegues a notarlas? Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó de verdad.
Tal vez fue la forma en que una criatura aparentemente insignificante reveló una arquitectura invisible mucho más grande. Tal vez fue darte cuenta de que el mundo no se sostiene solo por lo que brilla, sino por lo que opera en silencio. Y si sentiste ese cambio, aunque haya sido sutil, entonces este espacio también es tuyo. Este tipo de relatos, donde miramos más allá de la superficie y atravesamos capas que casi nadie se detiene a observar, solo pueden existir si hay personas dispuestas a mirar con atención. Si este viaje amplió tu manera de entender la naturaleza, los sistemas que nos rodean, o incluso tu propia percepción del mundo, suscríbete al canal, no como un gesto automático, sino como una forma consciente de decir: quiero seguir explorando lo que normalmente pasa desapercibido. Deja un me gusta si en algún momento sentiste esa chispa de descubrimiento, ese instante en el que algo hizo clic y ya no volviste a ver lo mismo con los mismos ojos. Es una señal simple, pero poderosa, de que el contenido no solo entretuvo, sino que abrió una nueva perspectiva. Y si conoces a alguien que también disfruta cuestionar lo evidente, comparte este video con esa persona, porque estas historias no buscan ruido, buscan profundidad, y cada vez que decides difundirlas, ayudas a que más personas crucen ese umbral invisible donde lo cotidiano revela su complejidad. Si te nace hacerlo, escribe en los comentarios una frase breve que capture lo que acabas de sentir. Algo tan simple como "nada es lo que parece" o "la invisibilidad también es poder", no como obligación, sino como una huella personal de que este viaje dejó marca. En la pantalla encontrarás otro video que continúa esta exploración desde un ángulo distinto, igual de profundo y revelador. Si lo que descubriste hoy despertó tu curiosidad, ese siguiente paso puede ampliar aún más tu mirada. Gracias por permanecer hasta el final, por observar con paciencia y por elegir entender antes que simplemente mirar. Seguimos descubriendo, capa por capa, lo que el mundo susurra cuando aprendemos a escucharlo.